Hechos 7, vamos a leer Hechos 7 del 14 al 22. Y enviando José, se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón, el linaje de José. Estoy en el 13, 14. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Hechos 7, del 14 al 22. El tema del día de hoy se llama la medianoche o la oscura medianoche, oculta la promesa. Y es que recuerde una cosa, hay identidad y compromiso existencial con la historia. Hay identidad porque encontramos un modelo, un tipo, en la manera en que Dios ayudó a José o a David, o en las tribulaciones que ellos vivieron, incluso en los errores y pecados que ellos cometieron, nos podemos ver reflejados. En las oraciones de los salmos las leemos y sentimos que están expresando lo que nuestro corazón realmente quiere orar. Eso es una identificación, pero también hay un compromiso existencial. No es que José y todos esos personajes, esas oraciones o aquellos relatos quedan disecadas como recuerdos en el pasado, sino que nosotros realmente comprometemos nuestra vida. De ello depende nuestro ser o no ser en el compromiso con esta historia que Dios está realizando con un principio y un final. El principio de la creación y el final de la nueva creación, la resurrección. Ese principio y ese final están unidos por una línea que se llama la historia. Y por eso decía yo hace un momento, en afán de ilustración, que nosotros vivimos el capítulo 2000 o 3000 y tantos del libro de los Hechos. No somos ajenos a lo que está relatado en el Nuevo Testamento. No somos ajenos a lo que Dios hizo con las personas en todos los relatos de la Biblia. Eso es un compromiso existencial. Y entonces, podríamos decir lo siguiente: yo soy Jonás que desobedeció a Dios. Yo soy Sansón que quedó ciego por su pecado. Yo soy Moisés que tiene miedo de ir a donde Dios le manda. Yo soy José que se ha hundido en la tribulación. Yo soy Abraham que dice mentiras. Yo soy David que adulteró. Yo soy Elías que está escondido en una cueva y desanimado. Soy Pedro que ha negado al Señor. Soy Judas que traiciona a Cristo. Cada uno de nosotros tiene que decir y reconocerse en esos personajes. Pero también puedo experimentar el perdón que recibió David.
la restauración que vivió Pedro, la salvación de en medio de la tribulación que recibió José. También puedo terminar predicando como Jonás y que se convierta en una ciudad. También puedo tener una oportunidad antes de morir, una última oportunidad como la tuvo Samson. También puedo ser llamado a enfrentar al faraón e ir y enfrentarlo. También puedo tener como Abraham una promesa a pesar de todas mis fallas. También puedo ser fortalecido y vencer al desaliento como le sucedió a Elías. Les pongo estos ejemplos, hermanos, para que comprendamos qué es un compromiso existencial con la historia bíblica. Olvidémonos, si a muchos les cuesta trabajo y les escandaliza, la historia bíblica no es científica, no les interesan los datos precisos. A la historia bíblica le interesa ser profética, mostrarnos qué hace Dios por esas personas y qué hace Dios hoy por nosotros. Le interesa ser literaria, no hablar con pruebas científicas, sino con metáforas, porque está hablando de experiencias límite de lo humano. ¿Con qué otras palabras puedo yo hablar de un éxtasis que tuve con Dios? De un Dios que me encontré en la montaña, de una teofanía que viví en el desierto. Solo las metáforas. Entonces la historia bíblica es literaria, es profética y está encaminada a una meta, por eso es escatológica, va hacia la nueva creación. Y en el relato que nos cuenta aquí, no olvidemos, es Esteban. Esteban a punto de morir, y le recuerdo el título de otra de nuestras pláticas, El consuelo de la historia. ¿Usted pensó que alguna vez la historia le iba a brindar consuelo frente a la muerte? Sobre todo si a usted no le gustaba la historia. Pues por esto que estoy explicando, ¿no? Y por eso Esteban frente a la muerte está haciendo historia. Y dice en el verso de Hechos 7 a 19. No, creo que antes, ¿verdad? El 14, enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Cuántas personas dice ahí? 75. Ahora acompáñeme a Éxodo capítulo 1. En el verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Éxodo dice 70. Génesis 46, ya está ahí cerquita, nada más dele vuelta a la página. Génesis 46, 27. Los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces, Génesis 46 y Éxodo 1 dice que entraron en Egipto 70 personas. Esteban dice 75. ¿Lo reprobamos en la escuela dominical a Esteban? ¿O la Biblia se contradice? Hay quien realmente se devana a los sesos diciendo, no, bueno, aquí dice 75 porque faltaba quién sabe quién, faltaba quién. Es importante lo que acabo de decir. La historia bíblica no está preocupada por el detalle, como diría Jesús, por colar el mosquito. No está preocupada por colar el mosquito. Ahora Esteban no está tan equivocado. Hay una traducción de la Biblia que es la primera gran traducción de las más de 3,000 que ha tenido la Biblia. Una traducción que se hizo antes del nacimiento de Jesús. La Biblia de los 70. ¿Sí? La Biblia de los 70, la Septuaginta. Ya que estamos hablando de la entrevista ya en el Canal 11, igual en el mismo programa busque el video de la Septuaginta y ahí va a estar. La Septuaginta dice 75 personas.
Y alguien podría decir, bueno, pero a lo mejor la Septuaginta se equivocó. Por lo pronto, ¿por qué Esteban está citando la Septuaginta? Ustedes me pueden ayudar muy fácilmente. Esteban es un judío griego, ¿se acuerdan? El problema era que las viudas de los judíos griegos estaban desatendidas. Eligieron 7 diáconos judíos griegos. Y los judíos griegos usan la Biblia en griego. Como todos los judíos que vivían fuera de Palestina, usaban la Biblia en griego. El Nuevo Testamento, cada vez que hable del Antiguo, lo va a hacer de la Biblia griega, que se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Entonces, la Septuaginta dice 75 personas. El texto hebreo que nos llegó de 1200 años después de la Septuaginta, a ver, eso lo digo despacito. Nuestro Antiguo Testamento fue traducido de un texto hebreo más tardío que la Septuaginta, por más de 1000 años. Más nuevo que la Septuaginta. La Septuaginta es más vieja. La Septuaginta dice 75, el texto hebreo dice 70. Pero ahora fíjense algo muy interesante. A finales de 1946, como lo diremos en el programa, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. En la cueva número 4 de Qumran tenemos el rollo 1, el primero de los rollos encontrados en la cueva 4, es una copia del Éxodo anterior al texto de donde se hizo nuestra Biblia, y dice 75 personas. En Éxodo, no en Hechos, es Éxodo. Entonces, ¿tenía razón Esteban? ¿Está equivocado nuestro Nuevo Testamento cuando dice 75? No, el Nuevo Testamento está inspirado del Espíritu, es un testigo, ¿no? La Septuaginta es otro testigo. Y el rollo 1 de la cueva 4 de Qumran es otro testigo. Entonces, 70, 75. ¿Hay algún problema con eso? No, ninguno. Escoja la cifra que quiera. 70 quiere decir una totalidad, ¿sí? Un número redondo que implica a todos los hebreos que entraron en Egipto. Bueno, solo para insistirle que este año estamos leyendo el Pentateuco desde la Septuaginta, ¿sí? Para que vea una de estas diferencias curiosas. Hay un investigador muy importante de los rollos del Mar Muerto que se llama Emanuel Tov, y él dice que las concordancias entre los rollos encontrados en hebreo en el Mar Muerto y lo que dice la Septuaginta son abundantes. Son abundantes. Entonces la Septuaginta no era una mala traducción como muchos judíos creían. Porque los judíos y judaizantes no quieren a la Septuaginta. ¿Saben por qué? Porque fue la Biblia de los apóstoles. No quieren a los apóstoles porque no quieren a Cristo, entonces no quieren a la Septuaginta. Pero la Septuaginta está más cercana a aquellos textos antiguos hebreos de allá de las cuevas. Bueno, pasemos a otra cosa. Verso 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Yo quiero juntar ese verso 15 con el 17, el principio del 17, cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Imagínense que solo tenemos esa frase. Se acercaba el tiempo de la promesa. Uno dice, ¡ay, qué maravilla! Y a pesar de eso, ¿qué? Jacob se murió. No, ya se va a cumplir la promesa. Sí, pero ya me estoy muriendo. No solo se murió Jacob, se murió José. Entonces la promesa se tardó. No solo se tardó, sino creo que la cosa sigue peor. Se acercaba el tiempo de la promesa y entonces dice el 19, un faraón que no conocía a José maltrató a nuestros padres y dijo que mataran a los niños. ¡Ah, caray! Se acercaba la promesa y la cosa se pone peor. ¿Sí me explicó? Se acercaba la promesa y las circunstancias empeoran. ¿Cristo ya viene? No lo veo muy convencido. A ver, ¿Cristo ya viene? ¿Qué va a pasar con las circunstancias? ¿Van a empeorar? ¿No es como una contradicción? Se acerca el tiempo de la promesa y unos ya se murieron y no lo alcanzaron a ver, y los que están vivos son esclavizados.
Y todavía falta mucho para que sean libertados de la esclavitud. Pero así trabaja Dios. En un tiempo que no es nuestro tiempo. En una promesa que no se resuelve tan fácilmente que después nosotros inventemos que en realidad fueron nuestras propias fuerzas o que fue una casualidad de las circunstancias. Cuando Dios hace que se manifieste su promesa, queda patente, clarísimo, meridianamente, que es Dios quien ha actuado. Y por eso he titulado a nuestra plática La oscuridad de la medianoche. Pensando también en unas palabras de Jesús registradas en los evangelios, cuando Jesús dice, hablando de la parábola de las vírgenes que se durmieron, ¿se acuerdan? Y a la medianoche se oyó una voz, he aquí el esposo viene. La medianoche representa la hora de mayor oscuridad. Representa la hora de mayor pesadez, de mayor sueño. Donde en las veladas de oración todo el mundo dice amén, se quedó dormido. Esa es la oscuridad, de la densa oscuridad. Pues a esa hora se oye la voz, el esposo viene. Nuestro anhelo es que amanezca, pero antes de que amanezca, la noche es más pesada que en ningún momento. Por eso titulamos La oscura medianoche oculta la promesa, porque no vemos la promesa, no vemos el amanecer, no vemos el retorno de Cristo. Más bien parece que la promesa se aleja. Dios le ha dado a Abraham una promesa y cuando llega a la tierra de la promesa no se puede quedar en la tierra de la promesa, se tiene que ir a la potencia enemiga, Egipto. No se aleja la promesa. Luego se muere Abraham sin la promesa. Se muere el único hijo que tuvo Abraham, Isaac, sin la promesa. Viene Jacob, y Jacob otra vez experimenta que él y su descendencia tienen que regresar a Egipto. Y se muere Jacob sin la promesa. Y el hijo, José, se muere sin la promesa. Entonces, ¿no parece que la promesa se aleja? Cuando estamos viviendo estas cosas tan terribles, hay países como Argentina donde se está luchando por promulgar una ley contra todos los que no estén de acuerdo con las ideologías actuales. Imagínense. Eso sigue en México también. Después viene para México. Se va a ir a la cárcel. La promesa se aleja. ¿Cuándo va a venir el Señor? Todo está peor. Sin que seamos fatalistas, no vayamos a caer en una actitud pasiva de cruzarnos de brazos y decir, pues está profetizado que todo va a estar muy mal, así que ya ¿qué hacemos? ¿No? Porque nuestro desafío, nuestra responsabilidad es ser sal de la tierra, es ser luz del mundo, es seguir profetizando hasta el último. Como los dos testigos del Apocalipsis, somos sacerdotes y profetas a este mundo, aunque este mundo no quiera escuchar, aunque este mundo mate y rechace a los testigos, nuestra tarea hasta el final, hasta el último momento, es seguir predicando, es seguir dando testimonio y diciendo a la gente, arrepiéntanse. Esa es nuestra tarea. No importa que la promesa parezca alejarse, no importa que la noche sea cada vez más oscura, porque Dios está con nosotros en cualquier situación, en cualquier situación. ¿Usted se ha fijado que en el libro de Esther no se menciona la palabra Dios? Sin embargo, nosotros podemos ver la obra de Dios en el libro de Esther. Usted termina de leer Esther y tal vez ni cuenta se dio que no se mencionó la palabra de Dios, porque a usted le queda claro que quien libertó al pueblo es Dios. Y hay un momento en que Mardoqueo le dice a Esther, porque tal vez Dios te puso en ese lugar, en hebreo Macom. Y es que Macom es otro de los nombres de Dios, que significaría que Dios está en el lugar. Sin decir Dios, podemos decir Macom y estaríamos diciendo Dios que está en este lugar. Porque en ese momento
No hay una promesa de la tierra, pero hay una promesa de la presencia de Dios con los padres. A donde vaya Abraham, Dios va con él. Abraham no tiene una tierra, pero tiene a Dios. Quien predica los beneficios de las bendiciones, quien predica ofrendar mucho para que Dios nos haga personas con mucho dinero, está olvidando que lo que nos interesa no es la tierra de Canaán, ni siquiera los frutos que se producen en la tierra de Canaán. ¿Saben qué nos interesa? ¿Cuál es la esencia de la promesa? No son cosas. Si un amante le dice a la prometida, me voy a casar contigo, lo que ella estará esperando para que llegue el día de la boda es que ya tenga su casa, que ella tenga su vestido blanco, que ella tenga su anillo. ¿Eso es lo que está esperando? Si es así, cambie de prometida. Ella debería estar esperando al amado, ¿no? La esencia de la promesa debe de ser el amado. No hay tierra prometida, pero Dios está conmigo. Mi promesa es Dios. Lo dijo el salmista Asaf. Nada deseo en la tierra. ¿Qué tengo fuera de ti, Dios mío, en la tierra? Solo te deseo a ti. Él es nuestra promesa. Dios está con Abraham, Dios está con Isaac, Dios está con Jacob, Dios está con José en la esclavitud a la que es vendido. Dios está con José en la cárcel a donde es arrojado. No hay promesa, aparentemente, pero ahí está Dios. Cristo no ha regresado, pero Dios está con nosotros. No nos quieren a los cristianos y cada vez nos cierran más las puertas y cada vez nos perseguirán y cada vez este mundo irá de mal en peor, pero tenemos a Dios. Dios está con nosotros. Él es nuestra promesa, Él es nuestro tesoro, Él es nuestro anhelo, porque Dios es Macom, es decir, es un Dios peregrino. Dios va donde yo voy. ¿No le parece maravilloso eso? La gente cree que para recibir algo de Dios tiene que viajar a un santuario, hacer una peregrinación, ir a pedir a un Dios o a una imagen de algún lugar. Nuestro Dios es un Dios peregrino, es un Dios que camina conmigo, es un Dios que vive en mi tienda de campaña, que es mi cuerpo, y a donde va mi tienda, Él va. Ese es nuestro Dios. Entonces, hay promesas, ¿sí? Hay llamamiento y hay pacto. Ahí están presentes. Dios ya le hizo el llamamiento a Abraham, Dios ya hizo un pacto con Abraham, Dios ya le hizo la promesa a Abraham, pero ¿saben? No hay templo y no hay tierra prometida. Entonces lo importante no son los lugares, lo importante no son los ritos, lo importante no es cualquier manifestación externa de lo religioso, el culto, los días sagrados, porque aquí no hay templo, pero Dios está con ellos. No hay una tierra prometida, pero allá en Egipto, Dios está con ellos. Abraham no hizo un ídolo de los objetos de la promesa. Fíjese bien, Abraham no hizo ídolo los objetos de la promesa. En estas doctrinas de prosperidad se idolatran los objetos de la promesa. Es que Dios ha prometido que yo voy a ser líder, que yo voy a ser rico, que voy a ser exitoso, que yo voy a ser sano, y la gente camina en pos de esas cosas. Ha idolatrado los beneficios de la promesa. Y como hemos dicho en otras ocasiones, hay quien idolatra la tierra de Israel, la lengua hebrea, todo lo judío, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Pero poner en el primer lugar cualquier cosa que no es el amado mismo es idolatría. No importa si aquello tras lo cual voy, si aquello que anhelo es religioso, es bueno, Dios lo prometió, no importa. Se convierte en un ídolo cuando lo único que debe ser mi anhelo es el amado. Y cuando lo dejo de lado, entonces, se convierte en un ídolo. El verso 16 dice que Jacob murió y nuestros padres murieron
Y los restos de nuestros padres fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Siquem, una ciudad cuyos restos arqueológicos nos informan que estuvo poblada desde hace 6.000 años. Desde cuando menos el 4000 antes de Cristo, en Siquem ya había habitantes. Muchos años después llegó Abraham y compró un sepulcro muy cerca de una encina. Pasado el tiempo, estoy avanzando en la historia, el reino de Israel se dividió y el reino del norte hizo de Siquem su capital. Después el reino de Israel, el reino del norte, fue destruido y se volvió la región de los samaritanos. Era un lugar tan importante para las tribus del norte porque, de acuerdo con el relato del Deuteronomio, Siquem está entre dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, donde se leyeron las maldiciones y las bendiciones del pacto de Siquem. Siquem es un lugar muy importante, pero además es también paradójico porque cuando se destruyeron los ídolos o cuando se renunció a los dioses falsos, los ídolos fueron enterrados por Jacob en el encinar que estaba en Siquem. Entonces me llama la atención que Jacob y José y los padres fueron enterrados en el mismo lugar donde se habían enterrado los ídolos, como diciendo, todo es finitud, el único que dura es Dios, ¿no? El verso 17, que ya leímos en parte, dice, se acerca el tiempo de la promesa, pero hemos dicho, todo se agrava. Un faraón que no conocía a José, ni al Dios de José. Aquí lo importante no es conocer a José, ¿no? La metonimia o el mensaje más profundo es, no conoció al Dios de José. Y al no conocer al Dios de José, se puso en contra del faraón, fue enemigo de la promesa o de uno de los aspectos de la promesa. Recuerdan que Dios le dijo a Abraham, te daré descendencia tan abundante como las estrellas del cielo. ¿Sí recuerda? Y siempre hubo obstáculos para que esa promesa se cumpliera. Del primer obstáculo, ya hemos hablado. Abraham no tenía hijos. Te voy a dar muchos hijos. Pues sí, pero no tengo ninguno. Muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos, muchos tataranietos. Sí, pero no tengo ninguno. Y para colmo, eso naturalmente no se resuelve porque su esposa es estéril. Y ya vimos que ella y Abraham fueron envejeciendo hasta que la promesa se alejaba. Qué curioso, ¿no? Parece que siempre las promesas de Dios se alejan. Me parece contrario a algunas predicaciones de arrebata las promesas. No sé si eso se pueda. Las promesas se alejan hasta que Dios dice, es claro que el que realiza la promesa soy yo. Pero aquí hay otro obstáculo contra la promesa de una descendencia. La frase del faraón es, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Es decir, que el pueblo hebreo esclavo ya no crezca más. No vaya a haber más mexicanos en Estados Unidos que gringos. Hebreos que egipcios. No vaya a haber más, ¿no? Entonces vamos a matar a todos los niños varones que nazcan. Ahí vemos entonces que este obstáculo es uno de esos que yo diría que es realmente el diablo.
quien pone ese obstáculo. Porque el faraón aquí, pues digo, claro, es un ser humano responsable de una orden como esa, pero detrás de él, ¿quién está? Detrás de las malas decisiones, de las decisiones destructivas y pecaminosas que tomen los gobernantes, ¿quién está? Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Si yo digo este mundo, refiriéndome a la naturaleza como creación de Dios, este mundo es de Dios. Pero si yo digo este mundo refiriéndome a los sistemas de gobierno corruptos, el príncipe de este mundo es el diablo. ¿Sí? Y entonces quien está detrás de ciertas ideas que surgen en la mente de los gobernantes es el diablo, es quien les está sugiriendo. Porque el diablo dice, esa promesa no se va a cumplir. Vamos a matar a los hijos hebreos y de ahí vamos a lograr que ese pueblo vaya decayendo y como muchos pueblos en la historia, desaparezca. ¿Ha sido el único momento en que el diablo trató de destruir al pueblo judío? Creo que hay muchísimos momentos que el diablo ha tratado de destruir al pueblo judío. Los más cercanos a nosotros, el holocausto nazi, y antes de eso, toda la persecución que en Europa sufrieron los judíos. Por siglos. Pero también ha tratado el diablo de destruir a la iglesia de Dios. El nuevo Israel, por supuesto, y podemos decir que tiene más interés en eso. Apocalipsis 12 dice, vi una mujer vestida del sol. La mujer vestida del sol es la iglesia. Y un dragón de 7 cabezas. No se duerman, hermanos. Se les va a aparecer el dragón de 7 cabezas. Un dragón de 7 cabezas que perseguía a la mujer. El diablo persigue a la mujer. Las cabezas son símbolo del poder, son símbolos de los gobiernos. Pero tras las cabezas está el dragón, o quien mueve las cabezas es el dragón. Persigue a la mujer. Y esa es una constante en la historia. El dragón no se duerme, el dragón dice, no, ahorita no la quiero perseguir. El dragón siempre persigue a la mujer. Y la iglesia está siendo tratada de destruir hoy por el dragón, de varias maneras. Algunas de esas maneras surgen desde dentro de la iglesia. Es muy triste una noticia que compartí hace unos días. La iglesia metodista de los Estados Unidos ha sufrido una de las más grandes divisiones, diría yo, la más grande división de toda su historia. ¿Por qué? Pues porque algunas autoridades adoptaron la ideología de género. Y entonces muchísimas iglesias tuvieron que separarse de la iglesia metodista unida. Desde dentro de la iglesia, el dragón trabaja. Desde fuera de la iglesia, el dragón trabaja. El dragón quiere destruir a la iglesia. El diablo no es una cosa de risa, no es una caricatura. El diablo no es rojo con cuernitos y todo simpático. Tan simpático como el que pintan ahí en los calentadores de baño, ¿no? Un diablito. Ese diablito, pues, no es problema. El verdadero Satanás nos odia, nos aborrece, quiere destruir a nuestros hijos. Esta intención de matar a los primogénitos la estamos viviendo también de otra manera en nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, claro, el faraón es el símbolo del diablo en su intento de destruir al pueblo de Dios, pero también a los niños. Cada año en el mundo hay 73 millones de abortos. 73 millones. Esta cifra es mayor a la población de muchos países. Hay países que no llegan a 73 millones de todos los que viven ahí. Pues 73 millones, así hagan de cuenta, todo un país enterito es asesinado cada año. Cada año. No los van a matar cuando nacen y dicen, es un varón, parteras egipcias, mátenlos.
Los van a matar antes de que nazcan. Los van a matar en el vientre de la madre y hoy el aborto es la primera causa de muerte en el mundo. Antes que la violencia, antes que la diabetes, antes que la obesidad, antes que el COVID, la primera causa de muerte en el mundo es el aborto. Soslayado, disfrazado, justificado como derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Esa es una mentira. Es una mentira porque el cuerpo que se está desarrollando dentro de ella no es su cuerpo, es otro cuerpo. Y que es el resultado no solo de la decisión de ella, sino de un varón. Y que además, por ser persona humana viva, valga la redundancia, tiene derecho a la vida. Todo esto se disfraza con un lenguaje, ¿no? No digas asesinato, di interrupción del embarazo. Interrupción es como que apaga tantito esa luz, ¿sí, Dani? El otro, el de acá. Ya se interrumpió la luz. Ahora préndela otra vez. Ya se desinterrumpió. Interrupción del embarazo es, bueno, lo interrumpo, luego lo vuelvo a poner. ¿Eso es lo que pasa? ¿Saben que está prohibido proyectar videos donde se ve cómo sale despedazado el niño? ¿Por qué? Porque eso crearía una conciencia para rechazar estas cosas. Se trata de imponerlas. El faraón ha ordenado que los niños sean asesinados. Estamos viviendo lo mismo que vivió Moisés cuando nació. ¿Se fija que la tribulación es una constante? Que cuando digo que tenemos que identificarnos con estos personajes es porque las circunstancias que ellos vivieron son también las que podemos vivir nosotros. Entonces, hay una perversión para disfrazar estos actos, para evitar que sean mostrados estos pésimos ejemplos. Entonces, Egipto puede justificar y decir, bueno, ¿por qué no vamos a esclavizar a los hebreos? Tenemos derecho a la fuerza de trabajo de estas personas que viven en nuestro territorio. Tenemos derecho a controlar su población, su tasa de natalidad, para que no vayamos a tener problemas. Es una cuestión de seguridad nacional, podríamos decir ahora. Así lo dijeron también los nazis en Alemania, ¿no? ¿Por qué tenemos que matar a estos judíos y invadir otros países? Porque tenemos derecho al espacio vital. Se inventan derechos. Por eso cuando hablamos del derecho sobre tu propio cuerpo para poder matar al niño de tu vientre, estás usando los mismos argumentos que los nazis, los mismos argumentos que los egipcios, los mismos argumentos que los cananitas que sacrificaban sus hijos al dios Moloc. Y que la Biblia es muy clara cuando dice, no sacrificarás tus hijos a Moloc. Lo que quiero, hermanos, es que cuando estudiamos los relatos bíblicos, podamos ver nuestra vida allí, nuestra circunstancia, la respuesta que estamos necesitando hoy. En el verso 20 dice, en aquel mismo tiempo, cuando el faraón ha ordenado que maten a los niños, nació Moisés. Y Moisés dice, fue agradable a Dios. Ay, Dios mío, pero ¿cómo yo soy agradable a ti y me mandas a nacer en el peor momento, en el peor país? ¿Qué tan agradable puedo ser a ti? ¿Usted no se ha preguntado por qué le tocó nacer en México? Digo, debemos amar a México y somos muy nacionalistas, pero siendo también realistas, dice, ¿por qué vine a nacer en México? ¿No? Nació Moisés, ¿no? Dice el 20, y fue agradable a Dios. Ahora, Moisés no se llamaba Moisés. A ver, ya sé que me está viendo raro usted, ¿no? Como si yo no creyera en la Biblia. En la Biblia hay una serie de etimologías populares. Etimologías populares. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ingeniosamente construyó un significado a partir de una supuesta raíz, pero no era una etimología científica. Y es comprensible.
no estamos en la época de la ciencia, ¿verdad? Estamos en la época de un pensamiento literario. Y entonces las etimologías se construyen así, desde una idea popular. ¿Por qué? Porque dicen que a Moisés le pusieron Moisés, derivado de Mayim, que significaría sacado de las aguas, porque su mamá lo mandó al río a esconder a su hermana, que escondiera a Moisés, en un Moisés, ¿verdad? No le llamamos Moisés ahora a la canastita esta, precisamente por esta historia. Moisés fue escondido en un Moisés, y luego le pusieron Moisés porque lo sacaron de las aguas. Pero, a ver, vamos a pensar un poquito más las cosas. Al principio del culto les leí Éxodo capítulo 2. Hermanos que no llegaron temprano, vean el video porque dijimos algunos anuncios importantes desde el principio y también esta lectura, ¿no? Dice que el niño estuvo escondido varios meses, lejos del lugar donde vivían los esclavos, porque al niño no le puedes decir, niño, no llores. El niño llora y pues no le importa. Hay que mandarlo lejos porque si los soldados oyen un niño llorando, van a decir, ¿es niño o niña? Bueno, es que en su acta de nacimiento no le pusimos niño o niña, sino cuando él crezca él va a decidir. ¿Eso convencería a los soldados del faraón? ¿Verdad que no? Que a mí no me vengas con que el género él lo decide. Aquí biológicamente es niño y cuello, ¿no? Así es la cosa. Si dicen que el género es un constructo ideológico, ¿por qué se tienen que operar? Si no es biológico, ¿para qué se operan? Bueno, total que Moisés fue mandado lejos por si lloraba. Pero resulta que escondido entre los juncos, en una ribera donde no llegan los cocodrilos, porque en el Nilo hay cocodrilos, va a bañarse la princesa y resulta que por ahí se encuentra una canastita y la abre, y ya saben ustedes cómo son las mujeres, ¿no? Ven un bebé y, ¡ay, qué bonito! Y yo digo, está re feo este chamaco, pero las mujeres siempre dicen que está bonito, ¿no? Y luego, como estaba llorando, pues se enterneció su corazón. Y el texto dice en Éxodo que las damas de compañía se habían ido a caminar, y entonces ella aprovechó que nadie se daba cuenta, le habló a una de confianza y le dijo, este es un niño de los hebreos, busca a la mamá para que lo críe hasta la edad del destete o hasta la edad que pueda irse conmigo al palacio. Y va y busca a la mamá y la mamá cría a Moisés hasta una edad que no especifica allí, que pueden ser 3 años, 10 años, lo que sea, ¿no? Y entonces ya la hija de Faraón se lo lleva después, o la mamá se lo entrega, y entonces la hija de Faraón le pone Moisés. Entonces aquí tenemos dos cosas muy curiosas. Primero, ¿cómo le vas a poner un nombre a un niño a los 3, 6 o 10 años de edad? ¿Es coherente? Desde que usted está embarazada ya dice, ¿y cómo le vamos a poner al niño? No, pues como tu abuelito. No me gusta, ¿verdad? Entonces ya están pensando en cómo se va a llamar el niño. Bueno, a mí sí me pasó. Yo no tenía nombre hasta los quién sabe cuántos años de edad. Mi acta es extemporánea, ¿eh? Es como de 6 años después. Siempre tengo problemas, porque no tenía nombre. Bueno, pero a este Moisés no le pasó por eso. A Moisés le pasó porque no sabemos cómo le puso su mamá y su papá. Éxodo no lo dice otra de las tradiciones del Pentateuco. Entonces, ¿cómo es que Moisés llegó póngale 7 años, al palacio? Y apenas la princesa le va a poner nombre. Esa es la primera cosa que no concuerda. La segunda es, ¿por qué la princesa le va a poner nombre y no su mamá? Ahora, si la princesa le pone un nombre hebreo, ¿qué va a pasar? ¿Para qué guarda el secreto y para qué lo hace pasar por un hijo suyo o como haya sido si le va a poner un nombre hebreo? Esa es otra incoherencia. La tercera cosa es que la verdadera etimología de Moshe es engendrado, y es una palabra egipcia, como Tutmoshe, el hijo del dios Tot, o Ramoshe, el hijo del dios Ra. Entonces Moshe es el diminutivo de hijo, hijito, engendrado, ¿no? Entonces Moisés es un nombre egipto y no significa sacado de las aguas.
Hubo una ingeniosa concordancia popular, decía, bueno, se parece a agua, pues vamos a decir que fue sacado de las aguas, pero la historia es otra, ¿no? En realidad es un hombre egipcio que le pone la princesa mucho tiempo después. Espero que no me vea con cuernos, ¿verdad, hermano? No tiene mucha importancia eso, ¿no? Lo importante es que fue agradable a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que era un niño tan bien portado que le agradó a Dios? Eso significaría que Dios nos quiere por nuestras obras. Y dice Pablo, ni había nacido, ni había hecho bien ni mal, cuando Dios ya tenía gracia con alguien, ¿o no? ¿Será que fue agradable a Dios porque estaba muy simpático, muy bonitos ojitos, muy bonita boquita? No, agradable a Dios quiere decir que Dios ya había pensado en darle un llamado. Ya pensaba, este niño va a crecer y cuando crezca yo lo voy a llamar a mi servicio. Para Dios no hay tiempo, ¿no? Él sabe lo que Moisés va a hacer. ¿Cuál es el llamado? Piénselo de esta manera. Si Moisés era, en términos legales, el hijo de la princesa de Egipto, Moisés tenía una muy buena probabilidad de llegar a ser el faraón de Egipto. Y Dios lo está llamando para no ser el faraón de Egipto, sino para ser un siervo suyo. ¿Cuál llamamiento será mayor? Les conté que alguna vez, ¿no? Esto fue hace mucho, en tiempos de Fox, una iglesia tenía cierta cercanía con uno de los choferes de Palacio. Choferes. Y entonces una vez hablo a la iglesia y digo, ¿iglesia tal? Ah, no, me contestan. ¿Presidencia de la República? ¿Qué no está la iglesia fulana de tal? Sí. Oigan, imagínense. Olvidamos que nuestro llamamiento es mayor porque somos amigos del chofer y ya queremos decir, somos la presidencia de la República. Hay ministros que dicen, yo renuncio al ministerio porque me voy de diputado, me voy de senador. Hermano, no hemos entendido que nuestro llamamiento es mayor. Nuestro llamamiento es mayor. Tal vez usted no tenga los guardaespaldas, los automóviles, los lujos que tienen los políticos. Tal vez no, más bien no los tiene. Pero nuestro llamamiento es mayor. Y además nuestro llamamiento es duradero. Porque al rato el político deja el cargo y pierde todo eso. Al rato se muere. Nosotros también nos vamos a morir, pero nuestro llamamiento continúa. Nuestra cercanía con Dios no se termina, se incrementa. Así que Dios tenía un llamado para Moisés mayor que ser faraón. Eso es también una paradoja porque estamos diciendo que vivimos en la tribulación, vivimos en la prueba. Y no significa que Dios siempre nos va a proteger de todo mal. Hasta nos gustaría así como oración, ¿no? Que nuestro Dios te proteja de todo mal. Ay, sí, amén. Y si tienes por ahí una medallita, mejor, ¿no? No nos va a proteger necesariamente y siempre de todo mal, pero una cosa sí es evidente, que aún viviendo en medio de la prueba, Dios nos protege muchas veces. ¿No Moisés debió haber sido asesinado? Y sin embargo creció y vivió y sirvió al Señor. Y cuando vengan las plagas de Egipto, los egipcios sufrirán algunas plagas al igual que los hebreos, pero otras solo los egipcios y no los hebreos. Y entonces cuando les digo que somos como Lot a las puertas de Sodoma, sí realmente es molesto, es triste, como Lot, nuestra alma se angustia cada día, viendo, como dice el texto, la nefasta conducta de ellos. Pero aún así nos damos cuenta que Dios nos ha protegido. Vivimos una ola creciente de violencia en nuestro país, muy, muy grande. Y todavía Dios nos ha protegido. No estamos negando que pasa. Sabemos que Dios nos ha protegido.
no solo de la violencia física, sino de los engaños ideológicos en lo que mucha gente ya está hundida, ya ha sido arrastrada. Dios nos ha guardado. De gente que en salud o en economía ha sufrido muchísimo más que nosotros, Dios nos ha guardado. Es una paradoja. Moisés nace en el peor momento, en el peor lugar, pero Dios lo protege, ¿no? Esto no lo podemos olvidar, no lo podemos dejar de lado. Porque decía Jesús, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El verso 22 lo tenemos en griego, si me ayudan a ponerlo en la pantalla. ¿Ya lo tenemos? Dice que epaideithi Moses pasi Sofia Egyption in de dinatos en logis que ergis aftu. Hay varias palabras aquí que podemos reconocer. Que epaideithi, paideia, esta epaideithi viene de paideia, que es la educación de los niños. ¿Sí? Epaideithi Moses, ¿qué será Moisés? Moisés. Pasi, de pan, todos, todas. Sofía, sabiduría. Egyption, los egipcios, claro, ya saben griego ustedes. Y de dinatos, de dinamis, fuerza, energía, poder. En logis, palabras, que ergis aftu, las obras. ¿Sí? Y entonces, como dice nuestro texto en español, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ahora, eso significa que hay sabiduría de los egipcios, que en cierto momento Faraón sea símbolo del diablo y Egipto sea símbolo de la esclavitud o del poder enemigo, no significa que Dios no ame a los egipcios. Hoy, 2023, Dios ama a los egipcios. Cristo murió por los egipcios. Hay una iglesia copta, es decir, hay una iglesia egipcia cristiana. ¿Sí? Y los egipcios también en aquel tiempo eran un pueblo mucho más antiguo que los hebreos, mucho más desarrollado, mucho más culto, con mucho más arte que los hebreos. Y por eso dice, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Cuidado porque a veces queriéndonos conservar sin mancha de la inmoralidad del mundo, rechazamos todo lo que hay en el mundo. Así, en paquete, ¿no? Yo no quiero saber nada del mundo. No, se trata de no comprometernos y de no aceptar el mal. Pero en el mundo, en la cultura, en la historia, el desarrollo de los pueblos, hay sabiduría. No estamos peleados con la ciencia, hermanos. No estamos peleados con la sabiduría, con la filosofía, con la historia, con la política, con el arte. No estamos peleados, ¿o sí? No. Tristemente muchas iglesias sí. Se han encerrado y todo lo que está en la iglesia es bueno, todo lo que está allá afuera es malo. Dios vio de manera agradable a Moisés, eso significa que lo estaba llamando. Y como lo estaba llamando, lo estaba preparando. Si usted mira su vida retrospectivamente, podrá reconocer algunas cosas en que Dios ya le estaba preparando. A ver, ¿cuántos pueden decir eso? Yo podría darle muchos testimonios de cómo Dios me estaba preparando. Solo le voy a decir uno. Cuando yo tenía 3, 4 años y alguien me dirigía la palabra, yo era tan penoso y tímido que no contestaba. No abría la boca. Hasta los 10 años me hablaban y me ponía rojo. No hablaba. Total que un día me metieron a un concurso de declamación y mi papá me ayudó a prepararme. Y entonces pues yo, como algunos hermanos de cuyo nombre no quiero acordarme,
Así hablan, así cantan, así predican, ¿verdad? Nadie les oye nada, ¿verdad? Mi papá me presionó hasta que saqué la voz y gané. Dije, Dios me estaba preparando para predicar, porque imagínense que yo todavía fuera así de que me hablen y me pongo rojo y no contesto nada. Dios estaba preparando a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Hay que rescatar la sabiduría de los egipcios. Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén recibirá los tesoros de las naciones, ¿no? Cuando los hebreos salieron de Egipto, se llevaron la cultura, se llevaron muchas de las leyes higiénicas, se llevaron los tesoros de Egipto. Egipto pues tiene tesoros, sabiduría, poder, aunque tristemente algunas de sus autoridades en cierto momento usaron su poder para el mal. No el faraón que recibió a José, pero el que los esclavizó después. Con esto yo quiero darles una noticia excelente, ¿no? Todos los que tengan hijos, ¿quisieran que sus hijos fueran como Moisés? La sabiduría de los egipcios y poderoso en sus palabras y en sus hechos. Es decir, Moisés sabía hablar, eso implicaría retórica, pero implicaría argumentación, lógica, y en sus hechos implicaría política. Moisés era enseñado en la prudencia, en la política, en la lógica, en la ciencia, en todo lo que los egipcios tuvieran. Cultura milenaria para ese entonces. Y luego Dios lo siguió preparando como un siervo suyo y llegó a ser un gran siervo de Dios. Voy a repetir la pregunta. ¿Usted quiere que su hijo sea preparado en todo lo que Dios ha provisto a la cultura y a la vez se prepare como un siervo de Dios? ¿Quiere? ¿Sí? Pues esta es la oportunidad. Estamos abriendo una escuela para niños. Este es un nuevo proyecto que hoy tengo el honor de compartirles. Una gran noticia. Estamos abriendo una escuela para niños. ¿Cuáles son las razones? Primero, las negativas. En las escuelas públicas ya no se enseña la ciencia ni la historia. No se enseña la ciencia porque los programas oficiales dicen que hay que enseñarle al niño lo que en su comunidad sea el saber popular. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar al niño? Todo ese pensamiento tan limitado, ideológico, supersticioso, que predomina en las comunidades. Tampoco se va a enseñar la historia, porque la historia parece contradecir a la política de nuestro tiempo. Y lo que les dije hace rato, hay países donde se está prohibiendo hacer una revisión histórica, aunque sea a partir de los propios datos que el gobierno haya proporcionado. De por sí las humanidades ya están quedando fuera de todas las educaciones públicas de todos los niveles. Entonces, usted quiere, ahora se lo pregunto de otra manera, ¿usted quiere que su niño de kinder, de primaria, de secundaria, vaya a una escuela donde de ciencia no va a aprender nada? Los libros de texto no tienen más de 20 páginas de matemáticas, ¿no? ¿Qué van a aprender? Ni para atender la tienda de abarrotes. No enseñan historia. Y ya vimos que la historia lo abarca todo, porque cualquier ciencia o humanidad que yo quiera entender, tengo que entender su historia. Su historia me va a decir todo lo que yo quiera saber de eso. La segunda razón es que en las escuelas se va a enseñar el relativismo moral. Ya el niño se va a disfrazar de niña, la niña se va a disfrazar de niño, le van a enseñar a que los niños se besan, a que los cuentos, que las películas, que el sexo lo escoja, que denuncia a sus padres, que no puede ser disciplinado.
Si usted es maestro, usted sabrá que usted no puede reprobar al niño. Usted no puede expulsar al niño. Todos los niños de primer año van a pasar a segundo. Oye, pero no saben nada. Van a segundo. Y los de segundo van a tercero. Y hagan lo que hagan, no lo puede expulsar. Y entonces todos los niños van mal criados por la televisión de sus casas, por la ideología de toda su comunidad con la que sus padres y amigos y familiares han sido bombardeados, y con lo que en la escuela les van a decir. ¿Eso quiere usted para su hijo? La tercera cosa, bueno, está muy relacionada. Se pervierte a los niños. Ya de manera expresa, puntual, por ley, se va a pervertir a los niños. Si bien muchos tuvimos la oportunidad en otras épocas de estudiar en escuelas públicas, yo nunca estudié, quiero decir, en escuela privada. Siempre en escuela pública y después autodidacta. Pero hoy es casi imposible, si quiere una buena educación para su hijo, estudiar en una escuela pública. Es triste reconocer que llegamos al momento de tener que decirlo desde aquí. Así que la educación se ha masificado, en particular los que lo vivimos desde el 1968, comenzó una masificación de la educación, un deterioro. ¿Cuáles podrían ser los objetivos políticos? Mantener a la gente adormecida. La gente está adormecida por las telenovelas, la música, los teléfonos, las redes, los videos. Yo digo, si las horas que un ama de casa, un joven pierde en esas cosas, estudiara cualquier cosa, se pusiera a pensar, se pusiera a leer un libro, sería otra cosa, ¿no? Esto es a propósito, ¿eh? La gente adormecida no crea problema, al contrario, la podemos manejar fácilmente. Esto beneficia también al hiperconsumo. La gente no preparada no sabe quién es. Yo a través de la publicidad y de la moda la puedo hacer que anhele ser lo que sea, porque no sabe quién es. Y para poder encontrar esa identidad que está buscando, yo lo llevo a comprar todo lo que yo quiera que compre. ¿Y quién sale ganando? Pues yo salgo ganando, ¿no? La educación también ha venido en detrimento porque, y se han puesto fuera las humanidades porque lo que se quiere es mano de obra barata. ¿Sabes manejar una computadora? ¿Sabes contabilidad? ¿Sabes operar esta máquina? ¿Sabes coser? ¿Costurar? No estoy denigrando ningún oficio, pero esos oficios no excluyen que las personas pudieran adquirir cultura. Pero la escuela ya no da eso porque no le interesa. Le han quitado presupuesto a la educación en esas áreas, incluida el arte. ¿Para qué? Es para que la gente no sepa nada, más que lo que le conviene al patrón para desempeñar bien su trabajo. Y con eso pues han venido una serie de filosofías chatarras como la educación por competencias, ¿no? En vez de que yo tenga 4 trabajadores, a ti te voy a entrenar en las competencias, te voy a pagar un solo sueldo y tú vas a hacer lo de los 4 trabajadores. Y te voy a meter otra filosofía chatarra de ponte la camiseta de la empresa porque vas a ser el empleado del mes, ¿no? Y ahí está la gente explotada en una nueva forma de esclavitud. Derechas e izquierdas han hecho de la escuela un instrumento de transmisión de sus intereses e ideologías. La izquierda acusó, Pablo Freire y demás, es que la escuela es una forma de mantener el estado de la sociedad y de la injusticia. Pues es una denuncia de la izquierda, pero eso también hace la izquierda. ¿Quién está poniendo los planes oficiales educativos de los que estoy hablando ahora? Pues la izquierda. Claro, la escuela es una forma de transmitir y no puede ser de otra manera. Por eso la gran pregunta es, ¿y qué vamos a transmitir? No vamos a transmitir lo que enseña la derecha ni lo que enseña la izquierda, y eso creo que lo dije hace 8 o 15 días, que no somos ni de izquierda ni de derecha. ¿Sí quedó claro eso? Cuando la Reforma Protestante vino, al igual que en ciertas épocas de la historia,
lo que podríamos llamar una reforma cultural. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de Lutero, el anhelo de Lutero, era que cada creyente pudiera leer su Biblia directamente en la lengua que hablaba. Esto implicó un desarrollo de la educación, porque los países que adoptaron la reforma establecieron la educación pública, los países de Europa del Norte. Esto hasta la fecha se refleja en que son los países desarrollados. No quiero decir que sigan siendo cristianos. Los templos en Europa están vacíos, ahora son bares, museos, discotecas, hoteles, y a veces se venden en 3 pesos. Uno dice, ¿cómo no vivo allá para comprar un templo para que no reunamos? Está muy lejos. Es una Europa post-cristiana. Sin embargo, el desarrollo cultural y económico de Europa se lo debe a la educación de la época de la Reforma Protestante. Mientras que los países hijos de la Contrarreforma, que quedamos sumidos en la ignorancia por 300 o 400 años más, seguimos atrasados, ¿no? Entonces la educación sí despertó, se desarrolló con el cristianismo, porque el primer pedagogo importante o el padre de la pedagogía fue Juan Amós Comenius, un protestante. Después vino la Contrarreforma y los jesuitas se dieron cuenta que quien tuviera en sus manos la educación tendría en sus manos el poder. Y los jesuitas se dedicaron a establecer escuelas. Y hoy tenemos desde kinder, primaria jesuita hasta la Universidad Iberoamericana. Y tienen el poder. Y la izquierda, ¿por qué quiere la izquierda educar y ofrecer estos planes de estudio de los que estamos hablando? Porque se quiere mantener en el poder. Entonces nosotros sabemos que la escuela es transmisión, porque y hay unos discípulos. Algo tenemos que transmitir. ¿Y qué queremos transmitir? En esta escuela nosotros queremos transmitir cosas diferentes. Queremos transmitir, como la iglesia también en el siglo II, una herencia espiritual histórica de lo que Dios ha hecho para la humanidad, a la par que una paideia, como digo, en el siglo II, los padres de la iglesia lo lograron. Toda la sabiduría griega, unida al pensamiento bíblico, construyó lo que más tarde fue la cultura universal. Somos un pueblo muy pequeño, va a ser una escuela muy pequeña, probablemente, pero no importa. Así empezó la iglesia, ¿no? ¿A cuántos llamó Jesús para que estuvieran cerca de él? Como a unos 4,000, ¿no? ¿Cuántos? 12. ¿Habemos más de 12 aquí? Como iglesia iniciamos un esfuerzo educativo para los niveles del kinder, tiempo completo, y la regularización por las tardes a primaria y secundaria, con el objetivo, la meta de en muy poco tiempo acrecentar esto, tener una escuela primaria completa, secundaria completa, y que si puede empezar con poquitos alumnos, no importa, irá creciendo y creciendo hasta ser muy importante. Nuestra meta es conducir a los niños hacia su plena realización. ¿Se acuerdan que hemos usado ese término? Al pensar en una semilla o en un arbolito que están haciendo, la plena realización es cuando ya llegue a ser el árbol más grande que puede ser, lo más frondoso y lo más fructífero que puede ser. Esa es la plena realización. Integral, es decir, física, anímica, intelectual, espiritual, bíblica, teológica, integral, en pos de 3 cosas que son atributos de Dios: el bien, la verdad y la belleza. En un tiempo donde los que nos rodea, el ambiente que nos rodea, niega que haya valores universales, ya no digamos absolutos y divinos, nosotros queremos que esa plena realización vaya en pos del bien, la verdad y la belleza, en la verdadera cultura, que es la que cultiva o engrandece a la imagen de Dios que somos. Somos la imagen de Dios. Una propuesta educativa depende de qué concebimos por hombre, cómo definimos al hombre.
Si nosotros sabemos que el hombre es imagen de Dios, la propuesta educativa tiene que ir en ese sentido. Así que de un pequeño principio de la escuela, un grupito pionero, se convertirá en uno de los proyectos educativos más importantes para la Iglesia en Latinoamérica. No exagero, tenemos muchos contactos con otros países y en algunos aspectos el museo empieza a descollar, a hacerse conocido para influir a la Iglesia en otros países también. Entonces, esto va a ser la escuela también, porque México no es el único país con esta necesidad. Esto está pasando en Perú, esto está pasando en Colombia, esto pasó en Bolivia, esto pasó en Venezuela, esto pasó en Argentina. Entonces, de un proyecto pionero, esperamos un proyecto de influencia.